la catedral de la fe cristiana. Repito, históricamente el libro de Romanos o la carta de los Romanos, esta epístola maravillosa, ha sido conocida históricamente como la catedral de la fe cristiana. Para que tenga una idea de la importancia que es esta catedral de la fe cristiana, es la exposición más completa y más compleja del evangelio de Jesucristo en todas las Sagradas Escrituras. ¿Qué sentiste cuando dije eso? ¿Qué sentiste cuando escuchaste el mundo completo donde te vas a meter ahí ahora? Si aquí sirve para evangelizar, claro que sí. Aquí está el mensaje del evangelio y bíblicamente, pero hay que entender esto. Hay que entender esto. Y repito, es la exposición más compleja y más completa del evangelio de Jesucristo en todas las Sagradas Escrituras. Miren, la carta de los Romanos o esta epístola a los Romanos va a presentar ordenadamente, señores, todas las doctrinas fundamentales para la salvación. Señores, escuchen lo que estoy hablando. Yo no estoy hablando de otra carta. Romanos, el evangelio, este evangelio expuesto en Romanos y todos los fundamentos, mi amado, estas son las doctrinas fundamentales de la salvación. Ahora, mira. Aquí te va para que tengas una idea de lo que ha pasado con la carta a los Romanos históricamente. Con la carta a los Romanos. Aquí te va. Agustín de Hipona, el conocido Agustín de Hipona, uno de estos impulsores de la iglesia a lo largo de la historia. Señores, Romanos capítulo 13 fue el capítulo que impactó la conversión de Agustín de Hipona. Romanos capítulo 13. Martín Lutero, la comprensión de la justificación mediante la fe en Romanos 1:17 fue el detonante de la reforma el 31 de octubre de 1517. Romanos 1:17. John Wesley, el puritano, cuando escuchó la introducción de Lutero que da a la justificación a partir de la carta a los Romanos, ese fue el motor impulsor también posterior a todo ese movimiento puritano que se dio del retomar sólido de las Sagradas Escrituras. Es algo realmente impresionante. Y lo que quiero que entiendas es esto: epístola a los Romanos. Epístola a los Romanos. Pero nosotros no vamos a basar esto en la experiencia de la gente. Vamos a basar, mis amados, en lo que dice propiamente las Sagradas Escrituras. A nosotros, solamente tómelo para que se dé cuenta de lo que implica un avivamiento real por medio del Santo Espíritu de Dios y en qué dirección nos va a llevar un verdadero avivamiento. Históricamente, el avivamiento no se trata de dones espirituales, no se trata de dones extraordinarios. No hay avivamiento cuando la persona está muerta, espiritualmente hablando. Por lo tanto, un verdadero avivamiento va a conducir a la gente a la Escritura, a la salvación, al mensaje, mi amado, que el propio Espíritu Santo revela por la Escritura. Lo que pasa es que no se entiende que el avivamiento, señores, viene a partir de la iluminación. La revelación ya está. El Espíritu Santo revela, ya reveló la Escritura. ¿Qué necesita para que exista ese avivamiento? Tiene que haber iluminación de la revelación. ¿Por qué? Porque revelación e iluminación son dos cosas diferentes. Vienen juntas, llámelo así, van en la misma dirección, pero no son lo mismo. La Escritura está, ahí está la revelación por el Espíritu Santo. A Dios le ha placido revelar, ¿sí o no? Ya ahí está. Ahora, ¿qué necesitamos usted y yo para entenderla? La iluminación. ¿Quién da esa iluminación? El Santo Espíritu de Dios. Por lo tanto, los verdaderos avivamientos conducen a la Escritura. Eso pasó con Agustín de Hipona, eso pasó con Martín Lutero, eso pasó con John Wesley y así con todos esos predicadores a lo largo de la historia que se han alineado con la Escritura. Con cada uno de ellos, mis amados. Por eso le digo, a nosotros ver a Wesley, ver a Lutero, ver a Hipona, lo que nos tiene que decir, más allá de la experiencia que cada uno tuvo en su momento, lo que nos tiene que decir usted a mí es: la palabra es viva y eficaz. La palabra es viva y eficaz. ¿Por qué? Porque yo no voy a fundamentar la doctrina sobre Hipona, Lutero o Wesley.
sino sobre la palabra de Dios, el fundamento de la palabra de Dios. Por ejemplo, yo perfectamente puedo estar uno más en la historia, en el lugar de Lutero, Hipona y Wesley. Cuando entonces es avivado en mí el deseo de avivar ese espíritu que hay en mí, el deseo, aviva el fuego del don de Dios en ti. Pero ¿sabes qué? Imposición de manos dice, sí, pero hay un mensaje, porque no hay poder en Pablo. En el ser humano no hay poder. Pero señores, eso lo está guiando a Timoteo a la escritura. Por eso también le está diciendo, cuídate de la doctrina, de lo que enseñas. Porque cuidando eso, te vas a salvar tú y los que te escuchan. Porque si la doctrina que tú estás predicando es fundamentalmente bíblica, si es realmente la sana doctrina, entonces la gente va a conocer al verdadero Cristo, al Cristo que salva, al Cristo que es Señor, y como señorío, también aparte de su señorío, entonces tenemos en él la salvación. ¿Se da cuenta? Entonces ahí tenemos una perspectiva correcta. Por eso le digo, ¿cuál es nuestro verdadero fundamento? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Mi amado, palabra de Dios. En todo su esplendor, en toda su plenitud, palabra de Dios. Lo que yo creo sobre la salvación o cualquier otro tema en relación con Cristo, con Dios en su plenitud, tiene que estar fundamentado sólidamente en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra que Él ha revelado de manera anticipada. Así a Él le ha placido. Y por eso tenemos un 2 de Timoteo 3, 16, 17 que me está poniendo la mirada y me está diciendo, es que la dirección está aquí. La dirección está aquí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, ¿por qué llamarla carta a los romanos? Vamos a entrar un poquito más en el contexto histórico aquí ahora. ¿Por qué llamarla carta a los romanos? Mi amado, porque está recibiendo el nombre de los destinatarios originales, aquellos a los cuales Pablo lo está dirigiendo, que es la iglesia establecida en Roma en el siglo I, pero nótese que es la iglesia que se establece en el corazón, en la capital del imperio romano. Y eso es lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 7. Está dirigida, repito, a una iglesia, esta iglesia de Jesucristo que está en el corazón de Roma, en la capital de Roma. Se está levantando ahí, en medio del imperio más poderoso histórico en ese momento, que venía ejerciendo poder, mi amado, en toda esa zona y en otros lugares también que vamos a estar analizando. Y Roma es el imperio por excelencia. Ya había derrocado a los griegos, se había fundido el imperio greco-romano, y esta Roma que tenemos aquí es un imperio impresionante. Si usted se va, señores, al sueño de Nabucodonosor, la revelación del sueño de Nabucodonosor es el cuarto imperio. Roma es el cuarto imperio. Bueno, estamos ahí. Recordemos que el que conduce a Jesús a la cruz del Calvario, finalmente que ejecuta esta orden de llevarlo a la cruz y de crucificarlo, es propiamente Roma en la región de Judea. ¿Ok? Entonces, aunque esta carta, porque es lo impresionante, aunque esta carta a los romanos, repito, que tiene como destinatario a Roma, la iglesia en Roma, y que por eso es que recibe pues este nombre, pues aunque fue dirigido a ellos, la realidad es que cuando empezamos a estudiar todo lo que Pablo está diciendo, nos damos cuenta que tienen autoridad divina que va a trascender más allá que el tiempo histórico en el cual Pablo lo está dando. ¿Por qué? Porque va a ser extendida a otras generaciones. ¿Me hago entender? Va a ser extendida a otras generaciones. Y entonces, a partir de la veracidad de la carta, a partir de lo que se revela a través de esta carta, entonces es que es traída a ser parte del canon de las Sagradas Escrituras cuando se hace el cierre, porque se comprende que forma parte de la revelación inspirada y que es infalible, las Sagradas Escrituras, lo que usted y yo en otras palabras tenemos como Biblia en la actualidad. Lo que usted y hoy tenemos como canon de las Sagradas Escrituras, cuando usted ve, y vamos a estudiar todo esto, ve el mensaje que tiene realmente la carta a los romanos, es cuando usted dice, con razón, es una confirmación de todo lo que venía anteriormente.
Solo que ahora estamos viendo el cumplimiento de todo lo que anteriormente se había dicho desde el Antiguo Testamento. Y entonces no va a quedar lugar a dudas que en realidad es palabra inspirada por Dios. ¿Por qué, por ejemplo, los apócrifos no son considerados inspirados por Dios? Porque cuando se traen hay muchísimas cosas ahí que son medias raras. Por lo general los apócrifos no se le atribuyen a un solo autor. Tienen varios tipos de escrituras. Señores, eso se estudia profundamente para saber si realmente parte de una persona, si parte de dos personas, de tres o cuatro. Incluso el propio libro de Enoc, y no quiero salirme del tema. ¿Por qué no está? Porque cuando se estudia eso, por mucho que te maraville, que si ángeles, que si demonios, que si visiones celestiales, señores, son textos tardíos de muchos años después que se le atribuye a Enoc y no, en realidad no pertenecieron a Enoc jamás. No son del periodo de Enoc. Y hay muchas personas que metieron sus manos. ¿Por qué? Porque se estudia. Y la forma de escritura y de expresión en muchas formas a lo largo del libro de Enoc manifiesta que no es una persona. No se lo puede decir, es que Enoc lo escribió. No, fue un puñado de gente que se lo atribuyó a Enoc. O en algún momento se copiló todo ello y se lo atribuyeron a Enoc. Y la gente piensa que es escritura inspirada por Dios por el simple hecho de que habla de ángeles y demonios. Y en realidad no es así. Entonces, repito, cuando hablamos de la carta de Romanos y que te vaya quedando con síntesis, recibe su nombre básicamente porque está dirigida a la iglesia en Roma. ¿Ok? Ahora, independientemente de que está dirigida a una iglesia en particular que está en el corazón del imperio más grande históricamente, en ese contexto histórico del siglo I, también vamos a ver que el mensaje que tiene va a pasar la generación de ese momento y es útil para la iglesia de todas las generaciones por venir. Señores, el mensaje del evangelio es único. Y en la carta a los romanos se van a establecer las bases o fundamentos del evangelio de salvación de Jesucristo, mi amado. Eso es lo que usted va a tener aquí. Ahora, Roma era la ciudad, repito, más poderosa del antiguo imperio, o sea, de toda esta zona. Era la capital del imperio romano. Y Roma, de hecho, está fundada aproximadamente desde el año 753 antes de Cristo. Ya se da la fundación de esta Roma, de esta nueva época, y es la Roma que usted ve en el Nuevo Testamento. Pero repito, 753 años antes ya comienza a gestarse este imperio romano y se había convertido en el principal eje político, económico, militar y cultural del mundo mediterráneo, o sea, en torno al mar Mediterráneo. Nótese que hoy por hoy sabemos que Roma está en Italia. Italia es un país con costas al Mediterráneo. Es un país con costas al Mediterráneo. Ojo con eso. Pero ojo, se expandió. Se expandió como imperio y tuvo un gran poderío militar en toda la zona. Se volvieron conquistadores, mis amados. Se volvieron conquistadores. Ahora, nótese, porque cumplía características que eran muy atípicas para una ciudad del primer siglo. Señores, la cantidad de habitantes que había en Roma superaba el 1.000.000 de habitantes. Eso es atípico. Escucha lo que le estoy diciendo. Rara vez una ciudad del antiguo, o sea, antigua, superaba esa cantidad o llegaba incluso a acercarse a 1.000.000 de habitantes. Pero aquí hay un detalle. Al ser la capital de un imperio, incluía romanos, pero no solamente romanos. Habían extranjeros comerciantes, habían soldados y había una enorme cantidad de esclavos. Enorme cantidad de esclavos. Era una ciudad extremadamente multicultural. Entonces, era un lugar enorme que exhibía monumentos por todos lados, edificios imperiales, mis amados. Tenía grandes foros públicos donde se hacían reuniones abiertas. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si usted se da cuenta, este tipo de estructura era griega. Esta idea de los teatros donde había un filósofo, un grupo de filósofos y todos estaban discutiendo sobre un tema, etcétera, etcétera. Sí, lo que pasa es que Roma absorbe la cultura griega, el helenismo griego, y todo esto también se lleva a cabo, estas prácticas en Roma, porque Grecia, repito, se funde con el imperio romano. ¿Qué empiezan a hablar? Hablaban griego, hablaban latín. Ya hemos hablado varias veces, el griego koiné era como el inglés de ahora. Era el inglés, era el idioma mediático. Pablo hablaba griego, se extendió con el idioma griego el evangelio a todo este imperio, a toda esta Asia Menor. O sea, hay una historia detrás de todo esto que yo tengo que tener conocimiento en qué momento se gestaron. Por ejemplo, uno de los grandes
una de las grandes ideas equivocadas es que cuando pensamos en el primer siglo, en torno a todo ello, pensamos en lugares que estaban escuetos, que estaban maltrechos. Pero señores, esa es una perspectiva histórica muy errática. Le voy a explicar por qué. Cuando llegaba un imperio y empezaba a desarrollarse en una zona, esa zona comenzaba a asumir las características culturales de ese imperio. Llámese idioma. ¿Por qué? Porque, señores, venían a guerrear, venían a dominar por la fuerza. ¿Qué hacía? Imponían su idioma, imponían sus costumbres, imponían sus creencias. Eso pasaba. Y ahora aquí te va. Cuando Herodes el Grande, y estamos hablando mucha historia aquí, pero necesitas saber esto. Cuando Herodes el Grande, en torno al año 29 antes de Cristo, señores, asume el poderío en toda la región de Judea, que era un títere de los romanos, pero con ciertos intereses, porque ese tenía otra forma de pensar. Tenía la idea de este poder gubernamental, de estos grandes edificios, de estos monumentos. Herodes el Grande tenía esa idea. Le gustaba la arquitectura que se semejaba a Roma. De hecho, en la región de Judea, históricamente, por favor, busque información, no se quede con lo que yo le digo. En la región de Judea, amados, históricamente se conoce que había un palacio llamado el Palacio de Herodes. Pero, señores, ese Palacio de Herodes era una de las construcciones más hermosas de su momento histórico. Al igual que el Templo de Jerusalén, que fue destruido en el año 70. ¿Por qué cree que Herodes hace eso? Porque Herodes es rey en Judea. Es un rey. Por eso esa idea de que es un Jerusalén, que solamente estaba el templo y una ciudad y media pertrecha. No, señores, le voy a decir más. Cuando se va a predicar, y en este momento en que Pablo está predicando el evangelio a los romanos, o sea, que está mandando esta carta, estaban en medio de un periodo conocido como la Pax Romana o Paz de Roma. Señores, no eran caminos pertrechos. Habían caminos ya establecidos de piedras, habían lugares que ellos podían moverse abiertamente. ¿Recuerda esta frase? Todos los caminos conducen a Roma. ¿Les suena esa frase? Es muy antigua, señores. Es muy antigua. Todos los caminos conducen a Roma, porque no eran caminos pertrechos, eran rutas comerciales a una capital, a la capital del Imperio Romano. Por eso le digo, hay una historia que yo la tengo que entender de antemano para entonces poder ver qué es lo que voy a ver después en la escritura. Y muchas personas, mis amados, se pierden, llámenlo así, en muchos contextos por el simple hecho de no entender anticipadamente, de no poder entender anticipadamente cómo es la historia en torno al hecho histórico, valga la redundancia. Porque la gente piensa que hubo 400 años de silencio entre Malaquí y Mateo, sí, pero profético. Pero ahí estaban pasando cosas que estaban preparando, mis amados, mire, la aparición del Mesías finalmente, y después compartir el evangelio de salvación. ¿Por qué? Porque repito, una vez que Roma entra en torno al año 64 a la región de Judea y toma control de la región de Judea, quitando todo el imperio ptolomeico que estaba ejerciendo en la región de Judea, después de la rebelión o revolución esa de los macabeos que se formó ahí en torno al año 200, entonces el imperio romano a tomar control de esa zona. Sí, pero también la parte arquitectónica. Y el imperio comenzó a mostrar el propio imperio en esa zona. Sus costumbres, sus características, sus construcciones. Quizás no con el esplendor de Roma. Pero ojo con esto, los que se quedaban en Judea sí querían imitar en gran medida a Roma. Por eso le digo, el templo, el segundo templo, este templo maravilloso con piedras de 10 metros de largo, muchas toneladas, lleno de mármol y de oro por dentro, todo este esplendor del templo también respondía, mi amado, a este poder político y religioso que había en su momento. Era una realidad. Entonces yo digo, bueno, ¿y qué pasó ahí? Cuando Roma se mete, empiezan a surgir caminos y esos caminos posteriormente los van a utilizar los discípulos para predicar el evangelio. Nótense que cuando están en toda esta región, están en los caminos y nos llaman en Antioquía, nos llaman los cristianos por primera vez, porque éramos los del camino. Note, esos caminos no eran caminitos de tierra, eran estructuras abiertas ya limpias para que la gente pasara. Habían caminos en un periodo de paz romana. No era un periodo de guerra. ¿Se da cuenta? Entonces, todo esto es historia. Pero hay un detalle aquí. Cuando vemos todo este esplendor romano,
todo este imperio, todos estos foros, todos estos centros políticos y todas estas cosas, también estaba marcado por muchísima desigualdad social. Había muchísima corrupción, muchísima idolatría, muchísima decadencia espiritual, y ahí llegó el evangelio de salvación. Por lo tanto, cuando Pablo escribe esta carta en torno al 57 después de Cristo y le escribe allí a esta iglesia en Roma, es una iglesia muy marcada, ojo con esto, con las condiciones culturales de Roma. Como usted, por ejemplo, en la actualidad, que usted vive en un lugar, otro hermano en otro lugar, y sin embargo usted se da cuenta que el mensaje que le están mandando tiene una característica particular. La esencia, la orden del Señor, el principio bíblico, ese es fundamental, es invariable. Sí, pero a la hora de aplicarlo, hay elementos ahí que se van a contraponer de la cultura y las costumbres de cada lugar en la cual se va a compartir el mensaje del evangelio. Y ellos lo experimentaron. Porque se lo hemos dicho muchas veces, no era lo mismo predicar el evangelio a un judío que sabía lo que había pasado con Jesucristo llevando a la cruz del Calvario. No era lo mismo eso que predicárselo a un filósofo griego que no tenía ni idea ni quién era Cristo. ¿Me hago entender? Entonces es algo que yo tengo que tener de antemano, porque si yo no lo veo, yo no puedo entender después el contexto histórico en el cual fue dada la carta, y a quién le fue dada la carta, y hasta qué punto podían entender el mensaje de esa carta. Porque Romanos ahora va a ser mandada, esta carta Pablo se la va a mandar a una iglesia que está profundamente metida en medio del mundo pagano. Profundamente metida en el mundo pagano. ¿Se da cuenta, mi amada iglesia? Y entonces, en medio de todo eso, en medio de ese mundo pagano, ahora resulta que el Señor levanta a una iglesia para su gloria, para la gloria de Cristo. Para la gloria de Cristo. Y esto es algo realmente maravilloso. Para que usted se dé cuenta, y esto es algo que hemos hablado tantas veces, que a pesar de las persecuciones, a pesar de las tribulaciones, siempre hay un remanente y Dios sigue levantando siervos en medio de la tribulación, en medio de las circunstancias difíciles. La iglesia ha seguido creciendo, aún, escuche, en el corazón del imperio romano. Del imperio que condujo a Cristo y ejecutó esa orden en la cruz del Calvario. Ahí estaba la iglesia. Pero esa iglesia necesitaba ser instruida. Esa iglesia necesitaba ser conducida en el verdadero mensaje del evangelio. Era necesario que eso pasara. Y eso es lo que Pablo está haciendo. Y esta congregación en Roma comenzó a levantarse. Ojo, porque repito, había muchos extranjeros ahí, comerciantes, pero habían judíos y habían prosélitos. Pero prosélitos, mis amados, que estaban presentes en Jerusalén desde el día de Pentecostés en Hechos capítulo 10. Y eso me lo está diciendo Hechos capítulo 10. En el Pentecostés en Hechos capítulo 2, ese grupo de personas que estaban ahí habían de varias nacionalidades. Ahí habían personas en Roma que señores, habían sido testigos de un evento anterior que se había suscitado el día de Pentecostés, porque estamos hablando de primer siglo. Primer siglo. Repito y lo voy a volver a decir, señores, Cristo parte aproximadamente, señores, son fechas aproximadas. Yo le ruego que no esté discutiendo por un año, que si fue en el 57, si fue en el 58, nadie tiene certeza de nada. Son fechas aproximadas en torno al primer siglo. Por el amor del Señor, seamos coherentes, ¿sí? Vamos a fluir todos con la enseñanza. Porque esto no es yo sé más que tú, porque hay un año más, un año menos. Por favor, enfóquense en la enseñanza y en aprender. Sí, por favor, mis amados, se lo ruego, para que todos crezcamos juntos en el conocimiento de Dios y podamos entonces ver las cosas desde la perspectiva bíblica. Es lo que me interesa a mí, que Dios sea glorificado y que usted aprenda bíblicamente y que podamos crecer juntos. Sí, mis amados, por favor, se lo ruego. Entonces, repito, en Hechos capítulo 2, posterior a la resurrección de Jesucristo, la ascensión de Jesús, amados, viene el Pentecostés. Y cuando viene el Pentecostés, nótese que una carta que está escrita aproximadamente 20 años después, hay un periodo de tiempo bastante corto. Habían personas que podían dar testimonio de lo que había pasado en Pentecostés. Y aquí hay judíos y prosélitos que se regresaron a Roma llevando el mensaje del evangelio.
Porque me dice que en el Pentecostés hubo mucha gente que escuchó el mensaje y que recibió ese mensaje del evangelio, que reconoció a Cristo en el Pentecostés. Fue una multitud enorme lo que hubo en el día de Pentecostés. Muchas de esas personas se fueron también a Roma posteriormente, porque no fue que se los llevó el Señor en el Pentecostés, seguían aquí. Y repito, en ese grupo están los judíos, pero están los prosélitos. La pregunta es, ¿quién es un prosélito? Que me lo dice Hechos capítulo 10, por favor, ojalá estés tomando nota. ¿Qué era un prosélito? La palabra prosélito en griego, ojo, es la palabra proselitos, que significa literalmente el extranjero que se ha acercado, el que ha llegado o el recién llegado. Lo voy a repetir. Un prosélito en el griego koiné, su traducción etimológica desde la etimología griega koiné es el que ha llegado, el extranjero que se ha acercado o el recién llegado. Ese es el significado de la palabra prosélito. ¿Ok? Etimológicamente. Ahora, en otras palabras, es una persona que se convierte a una religión o un tipo de doctrina que es distinta a la que antes profesaba. Ese es un prosélito. Una persona, repito, que se está convirtiendo a una religión o doctrina que es diferente, distinta a la que antes profesaba. Pero hay un detalle. Los prosélitos eran gentiles, no judíos. Los prosélitos eran gentiles, no judíos. Pero estos gentiles, ojo con esto porque viene la parte curiosa, se convertían al judaísmo aceptando la fe de Israel. Aquí hay un detalle. Tú dices, es que se convirtieron. Sí, pero es que hay judaísmo. Hay ley, pero ahora hay gracia. Empieza el punto de ruptura. ¿Se está dando cuenta? Escucha lo que estoy diciendo. Hay un punto de ruptura. Hay conversión, pero al haber judíos y venir con costumbres, venir con la ley de Moisés, en muchos casos a estas personas se les está imponiendo la necesidad de la circuncisión a los varones, como ve en Hechos 6:5 o Hechos 13:43, por ejemplo. Ahí lo va a ver. Se estaban convirtiendo, sí, pero ahí se estaba mezclando ley con gracia. Este prosélito, como algo así, no quiero decir que sea exactamente igual lo que pasó a Apolos. Apolos explicaba un evangelio o una salvación que era como la de Juan el Bautista y necesitó de Priscila y Aquila que los jalaran para un lado y le dijeran, oye, no es así. Mira, y le expusieron cabalmente el evangelio. Ahora, ¿qué pasaba con Apolos? Era una persona fácil de palabra, una persona con discernimiento, una persona con un ímpetu tremendo, y lo que necesitaba Apolos era que se le expusiera cabalmente el evangelio de Jesucristo. Pero un evangelio ahora de un Cristo que murió en la cruz, fue sepultado y resucitó conforme a la Escritura. Esa es ahora, y que solamente salvación es por gracia y por fe en Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces, eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Entonces, aquí Pablo está escribiendo a una iglesia en la cual hay judíos y hay prosélitos. Hay personas convertidas, pero ojo con esto, estos judíos inicialmente tienen una mezcla de ley con gracia. Y el prosélito está creyendo, pero a la manera del judío. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Por las prácticas que tienen. Por las prácticas que tienen. Que si tienes que circuncidarte, que tienes que guardar tal día de la semana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Pablo está yendo contra, o sea, no está hablando a esta iglesia, exponiéndole los fundamentos del evangelio de salvación. Entonces aquí nos vamos a encontrar dos términos que yo quiero, por favor, que usted anote conceptualmente y que marcan mucho la diferencia a la hora de recibir realmente el mensaje. Aquí te va. El primero, ya lo vimos, que es prosélito. El prosélito es el gentil que se ha convertido plenamente al judaísmo, aceptando los requisitos religiosos. Repito, el prosélito es el gentil que se ha convertido al judaísmo y está aceptando los requisitos religiosos de ley. Ese es el prosélito. Ahora, es un gentil convertido al judaísmo, ¿ok? Pero hay una historia ahora, porque hay un segundo grupo aquí, que son los grupos que le llaman temerosos de Dios. Ahora, escuche quién es el temeroso de Dios. Repito, prosélito y el otro grupo, temeroso de Dios. Señores, este grupo, por eso lo estoy diciendo conceptualmente, que el prosélito lo vamos a encontrar en la carta a los romanos. Por eso lo estoy diciendo. Para que usted sepa definir quién era un judío, ley, y quién era un prosélito,
gentiles convertidos al judaísmo y estaban bajo ley, con prácticas ritualistas que ya estaban cumplidas en Cristo, haciendo iglesia, pero de manera equivocada. Escuche, por eso es tan necesario que sean guiados, que sean conducidos, mis amados, en el verdadero mensaje. Por eso Pablo se está tomando la tarea de hablarle a esta iglesia en Roma. Pero aquí hay algo maravilloso, porque te voy a decir algo, Pablo ni siquiera conocía esa iglesia cuando la escribió. Pablo se dirige a una iglesia que jamás Pablo había visto antes. No la conocía. No la conocía, mi amado. Y le está exponiendo cabalmente todo el evangelio, los fundamentos esenciales del evangelio de salvación. Por ejemplo, ahí te va. ¿Quién era un temeroso de Dios? ¿Quién era un temeroso de Dios? No un prosélito. Hechos capítulo 10. ¿Quién te encuentras en Hechos capítulo 10? Cornelio. La propia escritura en Hechos capítulo 10, cuando Pedro es enviado a la casa de Cornelio, dice claramente que era un hombre temeroso de Dios. Dios estaba tratando con este hombre desde antes. Al final de la historia, el hecho de que Pedro fuera ahí a la casa de Cornelio era nada más que para dar el golpe de gracia, porque ya el corazón de Cornelio había sido tocado maravillosamente por Dios desde antes. Y le dice, vete a la casa de este hombre porque es un hombre temeroso de Dios. No lo trata como prosélito, no lo trata como un gentil romano que se convierta al judaísmo. Lo está tratando como un hombre temeroso de Dios. Un hombre que adoraba al Dios de Israel. Un hombre que asistía a la sinagoga, pero no se había convertido completamente al judaísmo. Y eso es lo que pasaba con Cornelio antes de la conversión. Iba a las sinagogas, creía en el Dios de Israel, sí lo hacía, pero no se había convertido totalmente al judaísmo. Y entonces, mis amados, ahí es donde se manifiesta una persona que no es un prosélito, no se ha entregado al judaísmo completamente, sino que sencillamente es un alguien temeroso de Dios, y la propia escritura lo trata como temeroso de Dios. Ahora, vamos aquí. Desde la perspectiva bíblica, desde aquí ya podemos empezar a sacar varios fundamentos. Desde la perspectiva bíblica, la salvación no se obtiene convirtiéndose al judaísmo, sino por la fe en Jesucristo. La salvación, mi amado, es el resultante de la gracia de Dios, el favor de Dios, el alcance de Dios a su vida, no porque lo escojas, no porque lo busques, no porque lo quieras, no porque se lo estés pidiendo, porque un muerto en delitos y pecados como nosotros, espiritualmente muertos, no tenemos la capacidad de buscar de Dios. Significa que a Dios le ha placido alcanzarnos por su gracia. Él tuvo ese favor, lo extendió hacia nosotros y por medio de la obra del Espíritu Santo creemos en la obra perfecta de Jesucristo. Y de aquí entonces yo tengo claramente lo que dice Efesios 2:8-9 y Gálatas 2:16. Repito, la salvación no la obtiene nadie porque se convierta al judaísmo. Y ese es uno de los grandes problemas que se siguen teniendo hoy. Continúa pues arrastrándose con toda esta doctrina judaica, trayéndose como si Cristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario, como si la gente estuviera todavía obligada a usar kipá en la cabeza como símbolo de santidad, a llevar un menorá o un hanukkah, o sea, los candelabros de 7 y 9 brazos, como si eso fuera obligatorio, y llevar ciertas prácticas que si no sales de tu casa, etcétera, etcétera. Señores, vivir en Cristo. Vivir en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia de Jesucristo está formada, señores, por judíos y gentiles, todos unidos en Cristo. Y los gentiles no se tienen que hacer prosélitos al judaísmo para ser aceptados por Dios. Los gentiles no se tienen que hacer prosélitos, mi amado. Convertirse al judaísmo, señores, se convierte a Cristo. Cristo convierte, no el judaísmo. No el judaísmo, iglesia, y no todos tampoco, y lo vamos a ver en Romanos 5, no todos los que son de Israel son realmente del linaje escogido de Abraham, porque no puedo seguir confundiendo una nación política con el linaje escogido de Abraham, como que cada persona que nace en Israel de default va a ser salvo, y eso no es lo que dice la Escritura. Eso no es lo que dice la Escritura. Hay un linaje que cree. Hay un linaje apartado, hay un linaje que cree en el Mesías, que cree quién es Cristo. Y señores, somos un pueblo en Cristo, donde ya no hay judío ni gentil.
Y aquí ya no hay griego, y aquí ya no hay nada, señores, nada de eso. Y es todo redimido de toda lengua, pueblo y nación, independientemente del lugar. Independientemente del lugar donde usted haya nacido, mi amado, mi amada en Cristo. Si usted rindió su vida a Cristo, usted es parte de esa familia que Dios se ha creado para sí mismo. Como dice Juan 1:11 al 13, usted lo es. Y si usted quiere confirmar lo que este siervo inútil le está diciendo, que la iglesia está formada por todo el que rinde su vida a Cristo, ahí tiene Gálatas 15. Perdón, Gálatas 3, 28, 29 y Hechos capítulo 15. Perdona. Repito, Hechos capítulo 15, Gálatas 3, 28, 29. No hay ritualismo en la salvación. Por lo tanto, Pablo debía confrontar todo eso. Pablo tenía que confrontar todo eso. Y mire, no hay duda histórica en lo absoluto. Jamás ha habido controversia de quién fue el autor de esta carta, de esta epístola. La iglesia ha reconocido unánimemente, sin discusiones a lo largo de la historia, que realmente su autor fue el apóstol Pablo. De hecho, la propia carta a los romanos comienza diciéndolo. Romanos capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. O sea, de antemano, el primer versículo de Romanos te está diciendo: Pablo fue el que lo escribió. No busques otro autor. No, que si Lucas, no busques otro autor. Lo escribió Pablo. Pablo fue el que lo escribió. Ahora, aquí te va. El hecho de escribirle a una iglesia que ni siquiera Pablo había visitado anteriormente, y eso lo dice Romanos capítulo 1, 10 al 13. El hecho de que Pablo esté escribiendo así me está mostrando algo: el profundo corazón pastoral de este hombre. Porque independientemente de que Pablo, mire, Pablo no ejercía como pastor. No había manera que Pablo pudiera ejercer como pastor. Un pastor, por lo general, pues está en un lugar, tiene un grupo de ovejas a su cuidado, está reflejando a Cristo, está siendo discípulo de Jesucristo, los está guiando, los está atendiendo en base a la escritura, bíblicamente. Pero aquí hay un detalle. Aquí hay un detalle. Pablo no podía. Pablo era un apóstol, era un evangelista, era un enviado, era un servidor. Pablo se la pasaba levantando iglesias, levantando congregaciones. Ahí tienes Galacia, ahí tienes a Corinto, aquí tienes a Éfeso. O sea, era lo que hacía. Era lo que hacía fundamentalmente Pablo. Pero tenía un profundo corazón pastoral. Y cuando usted ve a Pablo escribiendo a esta carta en Roma, miren lo que está diciendo. Una iglesia que ni siquiera conocía. El sentir de Pablo es algo semejante a lo que le voy a decir. Aquí te va. No te conozco, pero yo sé que quieres conocer a mi Dios. Yo no te conozco, pero yo sé que quieres conocer a mi Dios. Tú quieres conocer a Cristo. Solo que no lo estás viendo en su plenitud. Todavía no lo estás viendo en su plenitud. Yo sé que ahí hay un grupo de personas que está proclamando a mi Dios. Pero es un Dios que ha escuchado de él, pero que todavía no lo ha visto. Hay muchos lugares hoy que están proclamando a Cristo y todavía no lo ven. Necesitan verlo por la escritura. Lugares y hermanos que yo no puedo dar por sentado que no son salvos por el simple hecho de que hoy están practicando ciertas herejías. ¿Saben por qué? Porque la iluminación la da el Espíritu de Dios. Pero hay un detalle aquí. El deseo de buscar también lo da el Santo Espíritu de Dios. Escucha lo que estoy hablando. O sea, para que te des cuenta, el error viene parte del ser humano, de esa naturaleza caída, de esa naturaleza carnal, de querer permanecer haciendo ciertas cosas a nuestra manera. Esos judíos querían seguir haciendo las cosas tradicionalmente a su manera, pero aún así hablaban de Cristo. No, ellos habían escuchado de él, quizás algunos hasta habían visto lo que había pasado en la cruz del Calvario, pero todavía en realidad no habían visto quién era ese Cristo en plenitud. Y los prosélitos por el estilo eran gentiles que ni siquiera conocían realmente lo que había pasado en la cruz del Calvario, se estaban enterando por lo que les estaban diciendo, pero había un mensaje que todavía ni los judíos ni estos prosélitos habían entendido. Y ahí es donde Pablo está diciendo: yo deseo conocerte y fortalecerte espiritualmente.
Mi deseo es ocupar el lugar que Dios me está dando, y es el de venir a ti y revelarte el verdadero evangelio de Jesucristo. Por eso nosotros no podemos desmayar en el intento constante de predicar el evangelio. Y no podemos dar por sentado que todo lugar donde hayan personas que estén practicando ciertas herejías no van a ser salvos. Se voy a decir por qué. Porque no es bajo mi criterio. No es bajo mi criterio. Y repito, me queda claro que el Espíritu Santo ilumina la revelación bíblica, pero también me queda claro, señores, que es el Espíritu Santo quien guía la verdad y quien da el hambre por la verdad. Y lo estoy diciendo yo, porque si hoy vengo a hacer un estudio del libro de Romanos y hablar el evangelio como lo entiendo, como lo conozco, como me es iluminado por el Santo Espíritu de Dios hoy, lo hago desde una perspectiva también desde lo divino por la palabra, pero también desde el humano, porque yo también estuve equivocado. En algún momento a mí se me predicó un evangelio que no era el correcto. En algún momento yo compartí un evangelio que no era el correcto. Yo serví a Dios por las maneras equivocadas o por las motivaciones equivocadas. Pero también le digo que Dios tuvo misericordia de mí en grande manera, amado, mi amada, mucho. Al punto de que hoy puedo hablarte del Dios que no solamente escuché, sino del Dios que hoy veo y que ha sido revelado a mi vida e iluminado a mi vida por su Santo Espíritu. Pero me queda claro que el proceso lo viví y el Espíritu nunca me soltó, porque el Espíritu está conmigo y en mí. El Espíritu está conmigo y en mí. Y es el Espíritu que me va a estar guiando a la verdad constantemente. Y repito, Pablo tenía un deseo grande, ferviente, de conocer a la iglesia en Roma. Ferviente. Y específicamente, Pablo está utilizando esas circunstancias para entonces programar una visita. Pero cuando Pablo programa la visita para ir a Roma, atención con esto, ya de manera anticipada, Dios le expone el evangelio. Dios le expone doctrinalmente cuáles son los fundamentos reales del evangelio de Jesucristo, de manera tal que extraordinariamente cuando Pablo llega a Roma, llega a una iglesia que sabía, ya conocía anticipadamente el fundamento del evangelio, mis amados. Ya lo conocía. Ya le había sido expuesto. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿quién era Pablo? ¿Quién era Pablo? Aquí te va. Vamos a hablar un poquito de este hombre. Porque fíjense, lo que me llama la atención es que Dios no escoge a otra persona, a otro discípulo, otro apóstol para predicar en Roma o para mandar esta carta. Escoge específicamente a Pablo. La pregunta es ¿por qué? Es ese tipo de cosas que yo tengo que entender y decir, Señor, ¿y por qué a Pablo? ¿Por qué a este hombre? ¿Usted sabía que Pablo es de la tribu de Benjamín? Eso lo dice Filipenses 3:5. Él lo revela. Filipenses 3:5 me dice que Pablo es de la tribu de Benjamín. Pablo es un descendiente del pueblo del pacto. ¿Qué te está diciendo ahí? Por ahí, judío. Por ahí, judío. Pero hay un detalle. Pablo también es ciudadano romano. Pablo nació en una región que se llama Tarso de Cilicia. Y eso está en Hechos 21:39. Tarso de Cilicia está actualmente, es una ciudad marítima con puertos, un lugar comercial que está en la actual Turquía. Está en la actual Turquía. Pero hay un detalle. En su momento histórico, Tarso era una ciudad de comercio romana. Significa que Pablo entonces, al haber nacido allí, en Tarso, entonces ostentaba también la ciudadanía romana. ¿Se da cuenta? Es de la tribu de Benjamín, descendiente de la tribu de Benjamín, como dice Filipenses 3:5, pero por otro lado también, como me está diciendo Hechos 21:39, nace en Tarso, que es una ciudad romana. Estaba bajo el imperio romano. Y de hecho, una ciudad sumamente importante en cuestiones de comercio en el mundo greco-romano. Pero hay un detalle aquí. Pablo fue mandado a Jerusalén y fue instruido bajo el auspicio o la enseñanza de Gamaliel, el erudito Gamaliel. Gamaliel era un fariseo. Por eso Pablo decía, yo soy romano y soy fariseo. Yo estoy en los dos lados. Yo nací bajo el imperio romano
pero soy proveniente, tengo del linaje de la tribu de Benjamín, pero entonces yo soy llevado a Jerusalén y en Jerusalén yo soy desde niño. Ojo con esto, fariseo de fariseos. Para que una persona fuera fariseo, llamado fariseo, señores, tenía que haber empezado al menos a los 12 años, ya tenía que tener un conocimiento incluso de muchas cosas que tenía que tener en su cabeza. Comenzaba a aprenderse la Torá, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Los 5 primeros libros de la Biblia tenía que sabérselos de memoria. La Torá, el llamado Pentateuco. Por lo tanto, déjeme decirle que el hecho de que Dios haya utilizado a este hombre entre dos aguas, escucha esto, agarró un judío romano y lo volvió cristiano. Agarró un judío de ley y un gentil romano y ambos lados lo hizo cristiano. Lo enderezó en su dirección. Te está diciendo ni judío ni gentil, cristiano. Mi hijo. Quiero que te des cuenta de lo que estamos hablando aquí. Quiero que te des cuenta por un momento. ¿Está hablando de la predicación del evangelio de los judíos? ¿Sí o no? ¿O de la predicación del evangelio de los gentiles? ¿Sí o no? Y ahora resulta que hay alguien que es judío y es gentil. Está en el medio. Eso pasó con Pablo. Eso pasó con Pablo. Pablo conocía las dos vertientes, conocía los dos límites. Pero además el simple hecho de saber de que había sido alguien aceptado por Gamaliel, un erudito que ostentaba la orden Rabá, que es superior al rabí. Ojo con esto, Rabá es formador de maestros. Formador de maestros. Ese era Gamaliel. Es el mismo Gamaliel que está en Hechos capítulo 5 cuando quieren matar a los apóstoles. Y es el que intercede por ellos y le dice, a ver, cuando estuvo el Judas, el de Teudas, ese levantó una rebelión allí y pues no prevaleció. Pero mucho cuidado, no sea que ustedes estén peleando contra estos hombres y la pelea de ustedes aquí no es contra los hombres, sino contra Dios. Porque lo que es de los hombres perece, pero lo que es de Dios prevalece. Y no sea que estos hombres lo que están trayendo realmente sea de parte de Dios. Y no les quedó de otra que darle unos latigazos y soltarlos. Pero el que intercede y que Dios utiliza para interceder en esa sabiduría ante estos discípulos, ante el concilio, mi amado, fue a Gamaliel. Fue a Gamaliel. Fue al maestro de Pablo. Hay una diferencia. Pablo no estaba ahí. Todavía Pablo no estaba ahí. Pero te voy a decir una cosa. Ni el privilegio de ser judío iba a salvar a Pablo. Ni el privilegio de ser judío iba a salvar a Pablo. Porque inicialmente incluso los propios judíos llegaron a pensar de que la salvación era exclusivamente de ellos. Eso llegó a pasar. Pero entonces sucede este encuentro en el camino a Damasco, porque en realidad fue un encontronazo violento, porque este hombre estaba persiguiendo a la iglesia de Jesucristo. Señores, él estaba ahí cuando estaban apedreando a Esteban, ese primer mártir de la iglesia conocido. Él estaba ahí presente. Para que tenga una idea hasta qué punto estaba cauterizada. Él tenía una idea muy clara de lo que tenía que hacer, acabar con todos esos. Pero ahora entonces Dios interviene. El Cristo resucitado interviene entonces en el camino a Damasco y transforma radicalmente su vida, como dice Hechos capítulo 9. Radicalmente. Cristo no dio lugar a nada. Lo que pasó con Saulo fue una cosa impresionante. A veces yo oro y cuando veo a una persona insistiendo en algo equivocado, yo oro muchas veces por esa persona. Le digo, Señor, en tu misericordia, si es tu voluntad, ten un encuentro con él como lo tuviste con Saulo en Damasco. Porque hay personas que necesitan ese encontronazo. ¿Sabe por qué? Porque cuando Saulo le pasó eso, hubo un cambio radical de 180 grados y este hombre, de ser un antiguo perseguidor, se convirtió en el más asiduo y ferviente proclamador del evangelio que estaba intentando destruir antiguamente. En el más ferviente proclamador del evangelio. La pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que eso pasara? Pero repito, no es lo único maravilloso el encuentro. Incluso también la manera en que él está siendo discipulado
Me está diciendo, es que instrumento útil me es este. El detalle es que él de manera directa se hizo cargo de Saulo. Porque automáticamente cuando él se convierte, finalmente rinde su vida, se la pasó un tiempo en Arabia. Se fue a Arabia. En realidad no se tiene certeza de cuánto fue. En Arabia estuvo aproximadamente 3 años. Pero así lo me está diciendo. Dice, según el propio testimonio que me está diciendo la Escritura, que es testimonio del propio Pablo, él está diciendo que la doctrina que él enseñaba no viene de hombres, sino de la propia revelación directa de Jesucristo. Que la doctrina que él enseñaba, repito, no venía de hombre alguno, sino de la propia revelación directa de Jesucristo. Y la propia Escritura, Gálatas 1, 11 al 18, me está diciendo que Pablo estuvo aproximadamente 3 años en Arabia, en Asia Menor. Ahí estuvo él, en Arabia. Y siendo discipulado, porque mucha gente piensa, no, es que ya terminó de ahí y se fue a ver a a Pedro y ya tuvo un encuentro con él. No, señores. No, señores. Y esto es lo que me marca que aún un instrumento escogido de Dios para la gloria de Dios, como lo fue Saulo, devenido Pablo, el nuevo o el último en llegar, o el más pequeño, así se hacía llamar. Por ahí viene esta connotación de Pablo, este cambio de Saulo a Pablo, esta humillación tan grande en la vida de este hombre, que reconocía que si alguien tenía algo que reconocer y que agradecer a Dios, él mucho más, sabiendo quién es él propiamente. Este hombre es apartado, es discipulado, y es usted y a mí, nos tiene que decir algo muy básico. Una cosa es la conversión, otra cosa es la preparación. Porque estamos hablando de un hombre formado por un erudito, por Gamaliel, un hombre que tenía todas las condiciones para hacer lo que Dios quería que hiciera, pero necesitaba una cosa, un cambio de mente, necesitaba una transformación del entendimiento, y para eso lo apartó. Por eso cuando nuestra vida se rinde a Cristo, tenemos que verlo de cierta forma también como ese momento de apartarnos, de consagrarnos. Pero cuando decimos, Señor, ¿para qué haces esto? Ese apartado, eso que nos está mostrando que le pertenecemos a Él, eso va a tener un sentido muy direccional. Y es el hecho de que en Cristo tenemos la salvación, ese es nuestro beneficio en Él, pero Dios nos va a utilizar. El detalle está en que Dios no nos va a utilizar a nuestra manera, mi amado, mi amada. Nos va a utilizar a la manera de Dios. Y para eso tenemos que entender quién es ese Dios. Por lo tanto, para cumplir ese propósito de Dios, el tiempo que estemos en este mundo, se tiene que dar señales fehacientes de nuestra identidad, de nuestra nueva identidad. Y eso pasó con Pablo. Eso pasó con él. Cuando él es apartado, él es discipulado. Y a la hora de ser discipulado, pues entonces, mis amados, hay un cambio de mente, una transformación. De modo tal que cuando Pablo se presenta ahora ante los apóstoles, ya no era el mismo. Ya no era el mismo. Obviamente por fuera están viendo a la misma persona. Se lo he dicho muchas veces. El problema no es que nos vean por fuera igual. El problema es que nos sigan viendo por dentro igual. Que sigamos comportándonos de la misma forma que lo hacíamos antes cuando estaba en el mundo. Y el Pablo que viene y se presenta ante Pedro, quizás hubiese sido, yo estoy seguro que sí, muy impactante haber visto a ese ex perseguidor de la iglesia, pero ver lo que este hombre, la manera en que se manifiesta después, todo lo que hace después y que está dispuesto a dar incluso su propia vida por el evangelio, hasta volverse el más ferviente, y se lo digo así, proclamador del evangelio de salvación. Eso necesitaba un cambio radical de pensamiento. Amados, eso pasó con él. Mis amados, eso pasó con él. Es algo realmente maravilloso. Es algo realmente maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque a partir de ahí fueron décadas de viajes misioneros, plantando iglesias, predicando el evangelio a lo largo de todo el imperio romano. Un romano plantando iglesias en el corazón del imperio romano. Dígame, un romano plantando iglesias en el corazón del imperio romano. El detalle está que la identidad de Pablo estaba más allá de Roma. Estaba en el reino de Dios. Ese es el detalle con toda esta historia. Sencillamente Dios está utilizando a alguien que se puede mover libremente en el imperio romano, pero con una perspectiva completamente diferente. Completamente diferente.
Ahora, aquí te va. Ese currículum de Pablo, post conversión, sabemos que trajo naufragios, sabemos que trajo prisiones, sabemos que trajo latigazos, sabemos que trajo palos por el lomo, muchas marcas, y él lo decía, son las marcas de creer en Cristo, son las marcas de predicar el evangelio, de llevar sobre sí los vituperios de Jesucristo. De llevar sobre sí los vituperios de Jesucristo. Porque, mi amado, en el propio Jerusalén, Pablo lo agarran allí y lo tienen varios años encarcelado, lo tienen apartado y él está apelando al César como ciudadano romano. Y fue donde finalmente lo trasladan a Roma. Porque hablar de romano, comprobar de que Pablo era romano, porque usted lo lee ahorita, pero señores, déjame decir una cosa, no fue un evento detrás de otro. Es lo que el Espíritu nos está revelando en la Escritura o por la Escritura. Pero obviamente hubo periodos de tiempo entre un evento y otro. Desde el encarcelamiento, el de los viajes misioneros. O sea, hubo un tiempo, diríamos que bastante amplio entre un evento y otro. Y Pablo se está moviendo en todo eso. Entonces, ¿qué hace? Lo agarran en Jerusalén. Pero hay un detalle. No lo pueden juzgar exclusivamente como judío. ¿Qué hace? Lo tienen que mandar a Roma. Lo tienen que mandar a Roma. Pero resulta que ahora lo mandan a Roma y Pablo sigue predicando el evangelio. Sigue ahí. Incluso estando preso, Pablo sigue dando instrucciones. Pablo sigue escribiendo cartas. Pablo sigue entendiendo el evangelio. Es algo realmente maravilloso. Es algo realmente maravilloso. Es una persona que te está diciendo, sí, yo soy romano, pero Roma no está en mí. La necesidad de predicar el evangelio, Cristo está en mí. Independientemente del lugar del mundo, mis amados, en la que usted se esté desenvolviendo hoy, señores, el mundo no está en usted. Usted está aquí, pero el mundo no está en usted. Yo se lo he dicho en varias ocasiones, mis amados. Mire, el mundo no es más que el escenario para llevar a cabo la obra de Dios. No es más que eso. Si usted le preguntan, ¿de dónde eres? Yo soy un peregrino de paso con ciudadanía en el reino de Dios. Y eso al mundo le va a parecer locura. Eso al mundo le va a parecer locura. Pero en realidad no. Y le digo una cosa, fíjense lo que pasó con este hombre, señores, que este hombre estuvo predicando, escribiendo cartas, exhortando a un preso, hasta el momento en que lo ejecutan. Entre el año 65 y el 67 aproximadamente es cuando se comprende que lo ejecutaron. ¿Saben dónde? En Roma. En Roma. Este es el hombre que Dios está escogiendo para escribir esta carta a los romanos, un ciudadano romano en el corazón de Roma, para extender un mensaje a la iglesia en Roma, establecer las bases fundamentales del evangelio de salvación, para salvación y propiamente hablando de todos aquellos que lo escuchen. Y que hoy por hoy, casi 2000 años después, continúa siendo el fundamento del mensaje del evangelio, de la proclamación del evangelio de Jesucristo. ¿Cómo lo ve? 2000 años después, esto sigue teniendo el mismo impacto. Y le digo más, todo lo que Dios permita hacia adelante en la historia, en el espacio-tiempo, va a seguir exactamente igual. Va a seguir impactando exactamente igual. Porque esto no es un mensaje temporal. Esto es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y repito, Pablo, mis amados, en Roma, entre el año 65 al 67, bajo el auspicio de Nerón, porque él el que estaba en el reinado de Nerón, era el emperador que estaba en ese momento, este sanguinario emperador Nerón, finalmente decapitado, pasado por espada. Nótese, no podían crucificarlo como un vil ladrón o criminal, porque eso era impensable para un ciudadano romano. Ellos podían aplicarle a un romano una muerte por espada, decapitado, cortarle la cabeza. Fue lo que hicieron con Pablo, porque era la muerte más digna, más rápida, eso, pero no podían llevarlo a la cruz, porque eso era para los condenados. Por ejemplo, ¿por qué a Pedro posteriormente en Roma también lo crucifican y él pide que lo pongan de cabeza? Sí, pero es que Pedro no es romano. Es el detalle. Pedro es un judío. Pedro es un judío. ¿Se da cuenta? Y entonces lo crucifican. A ese sí, no le tuvieron misericordia. No. Espada. No. Este es un condenado.
que está aquí dando lata, es un rebelde compartiendo un mensaje que no tiene que hacer, que no tiene que estar compartiendo aquí. Lo agarran, lo crucifican y él pide que le pongan de la cabeza porque dice que él no es digno de morir como su Señor. Pero enfocándonos en Pablo, señores, el día que lo decapitan, finalmente se sella con la sangre de Pablo el testimonio del evangelio que proclamó cada día de su vida desde el momento en que tuvo aquel encuentro con Cristo y finalmente su vida se dirigió 180 grados totalmente en la dirección contraria. La vida de Pablo, repito, la sangre de Pablo selló el evangelio que predicaba. Por eso yo le decía desde un inicio, ¿qué veía Dios en Pablo? O en Saulo inicialmente, ¿qué veía? Una convicción impresionante. Veía un hombre de convicción y decía, instrumento útil me es. El detalle es que está equivocado. Es como que usted, le voy a poner de una manera muy burda, agarre una piedra y la lance en una dirección y veas que la piedra llega muy lejos y otra diga, wow, qué clase de fuerza tiene en su brazo, pero la está lanzando en la dirección contraria. Si se lanzara en la dirección correcta, viéramos que va a lograr, va a dar en el blanco, está bien, está bien. ¿Se da cuenta, iglesia? Y eso fue lo que pasó en cuestiones de convicción. Dios dijo, este es un hombre de convicción. Es un hombre que tiene preparación, es un hombre que conoce la ley, pero necesita entender esa ley que conoce como fariseo, de quién habla esa ley. Y que ese del cual habla la ley ya vino. Ese ya vino. Ese es el que él está persiguiendo. Por eso Pablo, escucha esto. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Nótese que ni siquiera está diciendo ¿por qué persigues a los míos? En el encuentro en Damasco, en el camino a Damasco, no está diciendo Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a los míos? Dice Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sabes por qué? Porque si haces algo a uno de estos mis pequeños, a mí me lo haces. ¿Por qué me persigues, Saulo? Dura cosa te es dar coces, es lo que hace el aguijón. Mire, una máquina de coser, si no lo sabe, una máquina de coser, cuando está cosiendo una prenda, eso es dar coces. Abrir huequitos, 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 eso es dar coces. Jesús le está diciendo, dura cosa te es dar coces contra un aguijón o contra el aguijón. Y entonces es cuando le dice, ¿quién eres? Dice, yo soy Jesús, el que tú persigues. El que tú persigues. No los míos, no. Jesús, el que tú persigues. Porque somos suyos y estamos guardados en él, iglesia. Y se lo digo en serio y no lo digo en un sentido de arrogancia, Dios me libre de semejante cosa. Hacer algo contra un hijo de Dios, una hija de Dios, alguien que está guardado en él, amados, es contra el propio Dios. Es contra aquel al cual tú le perteneces. Es una realidad bíblica. Es una realidad bíblica, ¿eh? Y no es para que te crean mejor que cualquiera, porque cuando Dios permite una prueba en tu vida, pues que venga la prueba. Y mire, sin chillar, suavecito y cooperando. Pero, como suyos, tenemos que entender que no es lo mismo que Él permita la tribulación, a que el simple hecho de la maldad de alguien quiera hacer algo arbitrariamente. No, porque estamos guardados en Él, le pertenecemos a Él. ¿Lo puede utilizar? Sí. ¿Para transformar nuestra vida? Sí. Eso lo puede hacer, pero arbitrariamente no. Por eso yo le digo, una de las cosas que tiene que darle convicción a usted y a mí como hijo o hija de Dios es que cuando Dios permite algo, señores, algo diríamos que difícil que llegue a nuestra vida, lo está permitiendo Él, es su Padre. Porque, señores, no va a permitir jamás alguien que está guardado en Él, no va a permitir el Señor que algo llegue a su vida, que Él mismo, que aquel que te guarda lo permita o no lo permita. Porque no, ni con el propio Job. Ni con el propio Job en Job capítulo 1. Job, señores, usted ve a Satanás haciendo tanto como Dios se lo permite. Pero no va a ver a Satanás jamás quitando la vida a Job, porque Dios no se lo permitió. Por eso, si Dios permite que estemos en una posición así, señores, mire, pues adelante. Y te voy a decir una cosa, si algo no me está diciendo la Escritura, de hecho no lo dice y yo no lo puedo asumir, es que en el caso, por ejemplo, de Pablo propiamente, Pablo no era un hombre que la Escritura me diga que destacaba por la apariencia física o porque pareciera un hombre imponente. Hay casos en la Escritura que sí me dice que era de bonito parecer, etcétera, etcétera, que lucía bien, pero en el caso de Pablo particularmente no me dice nada de eso. No me lo dice. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 10, véalo. Pablo no era un hombre que llamaba la atención físicamente. Ahora,
pero fue un instrumento escogido por Dios en el cual se manifestó el poder del Espíritu Santo de una manera extraordinaria en su ministerio. No era por la manera en que Pablo lo hiciera, sino por la convicción de Pablo. Era un hombre de profunda convicción. Y cuando eso pasó, cuando eso se reveló en plenitud, mi amado, entonces la gracia de Dios fortaleció su vida, la sostuvo en su debilidad, lo permitió terminar fielmente la carrera que el Señor le había encomendado hasta el último día de su vida. 2 Timoteo 4:7. Hasta el último día de su vida. Y nótese que la fecha que hay entre el momento en que escribe la carta a los romanos y el momento en que él es decapitado finalmente, hay un periodo aproximado de 10 años, entre 9 y 10 años. Y se cree históricamente de que él estaba en Corinto en el momento en que él está escribiendo esta carta, entre el 56 y el 57 después de Cristo. Él escribe esta carta aproximadamente en el invierno de ese año. Eso es lo que históricamente se comprende. Y lo que estaba pasando es que él estaba finalizando el tercer viaje misionero. Repito, Pablo está en Corinto. Al escribir la carta a los romanos, Pablo está en Corinto en el invierno entre el año 56 y 57. Y desde ahí es donde entonces, finalizando el tercer viaje misionero, Pablo extiende esa carta y la manda a Corinto. Hay varias referencias aquí para que usted se dé cuenta cuál es el escenario. ¿Por qué estamos diciendo que en Corinto y dónde podemos sacar el hecho de que la carta a los romanos fue escrita desde Corinto? Aquí te va. La referencia que se hace a Febe, Gayo y Erasto. En Romanos 16:1 y el versículo 23 del 16 se hace referencia a estos tres personajes, Febe, Gayo y Erasto. Sí, pero eran tres personajes que estaban históricamente relacionados directamente con Corinto. Por eso, haciendo referencia a estos tres, nos está diciendo de manera indirecta, nos está diciendo que el escenario de escritura de la carta a los romanos es en un 90%, quizás, si lo quiere ver, la iglesia de Corinto. O sea, él estaba en Corinto. Y que desde ahí, Pablo está preparando el viaje a Jerusalén. Porque me lo está diciendo en Romanos 15, 25, 27. ¿Qué está haciendo Pablo? Preparando viajar a Jerusalén para llevar una ofrenda que estaba destinada a los creyentes necesitados allí. Pablo no está preparando para irse a Roma. Pablo desde Corinto en el 56, entre 56 y 57, está preparando una carta, la está mandando a Roma, a la iglesia en Roma, pero su mirada ahí ahora está en Jerusalén, porque quiere llevar, repito, esta ofrenda que está destinada para los creyentes en Jerusalén. Y que muy probablemente, escuche, bajo el contexto de Romano, lo que nos está diciendo, fue la propia Febe, esta mujer, la que llevó la carta, esta servidora, la que llevó la carta, esta epístola a Roma. Eso es lo que nos está dejando entrever Romanos 16, 1 y 2, versículos 1 y 2. Romanos 16, 1 y 2. ¿Quién es la persona que se considera históricamente que llevó la carta a los romanos a la iglesia en Roma? Febe, esta servidora. Romanos 16, versículos 1 y 2. Ahí lo tienes. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Y vamos a ver después todos los fundamentos de esta carta. Antes de entrar a verla versículo a versículo, vamos a ver en sentido general de qué va a tratar toda la epístola de Romanos. ¿Ok? Ahora, nótese. ¿Cuál es el propósito de la carta a los romanos? Por favor, anote. Anote lo que le voy a decir. Ojalá esté tomando notas porque esto no se puede quedar al aire. El propósito principal de la epístola a los romanos está en presentar una exposición completa, detallada, profunda y ordenada del evangelio de la gracia de Dios. Lo repito, el propósito principal de la carta a los romanos consiste en presentar una exposición completa, profunda y ordenada del evangelio de la gracia de Dios. Te lo voy a definir en 4 pasos fundamentales. Aquí te va. Número 1, exponer el evangelio. Número 2, fortalecer la iglesia en Roma. Número 3, unir a judíos y gentiles en Cristo. Y finalmente, preparar un viaje misionero que Pablo iba a llevar a cabo a España.
llega a Roma y de Roma a España. Lo repito, los 4 objetivos, llámelo así, no propósito, los 4 objetivos. El propósito es extender una exposición completa del Evangelio de Jesucristo. Ya, ese es el propósito de la carta. Ahora, ojo, ¿qué está buscando Pablo? ¿Qué quiere hacer? Número 1, exponer el Evangelio en su totalidad. El verdadero Evangelio a Roma. Número 2, a la iglesia en Roma. Fortalecer la iglesia que está en Roma. Número 3, unir a judíos y gentiles, recordando que aquí están los judíos, los prosélitos convertidos a judaísmo, y unirlos a todos en Cristo. En Cristo, que ya nadie se estuviera viendo como el judío, que ya nadie se estuviera viendo como el prosélito, el gentil, que no era convertirse al judaísmo. Y esto sigue pasando en la actualidad, la gente convertida al judaísmo, no, conviértase a Cristo. Cristo, el judaísmo no salva, Cristo salva. Cristo salva. La ley nos condujo a Cristo, nos muestra nuestra condición, nuestra incapacidad de cumplirla. Cristo es suficiente. Estamos bajo la gracia, favor inmerecido. Cristo en cruz del Calvario, Cristo cumple con todo. Nosotros estamos en Cristo, el que está en Cristo, para él no hay condenación. Somos salvos en Jesucristo, que es nuestro Señor. Y nuestro Señor nos salva. ¿Qué hacemos usted y yo? Vivimos en Cristo, en obediencia a Cristo cada día de nuestra vida. Por lo tanto, estos judíos y gentiles necesitaban conocer realmente el Evangelio de Jesucristo. Y finalmente preparar el camino para salir de Roma a España finalmente. ¿Y qué hace? Va a comenzar a dar un paso a paso a todos los creyentes de las doctrinas fundamentales, esenciales de la fe cristiana. Y empieza a mostrar cómo Dios salva justamente a pecadores que son injustos mediante la obra perfecta de Jesucristo. Lo voy a repetir. Pablo empieza a escribir a estos romanos, a esta iglesia en Roma, para establecer sólidamente a estos creyentes las doctrinas fundamentales, esenciales de la fe cristiana. Y entonces empieza a manifestar, empieza a mostrar cómo es que Dios salva justamente a pecadores injustos mediante la obra perfecta de Jesucristo. Mediante la obra perfecta de Jesucristo. Pero aquí te va. La carta también es una presentación de Pablo. La carta también servía como presentación de Pablo, porque la iglesia en Roma no conocía a Pablo. Y lo que estaba haciendo Pablo también es estar presentando de manera anterior, o sea, de manera anticipada. Por eso tiene Romano, Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia en Roma. ¿Qué te está diciendo? Es su carta de presentación a la iglesia en Roma. ¿Por qué? Porque está preparando una visita pastoral a la iglesia en Roma para solicitar el respaldo de los creyentes para también continuar la obra evangelística hacia España. O sea, también uno de los objetivos era que él se da a presentar como quien es, un apóstol de Jesucristo, pero entonces abre el camino para llegar a Roma y que la propia iglesia en Roma lo ayudara a llegar a España, lo impulsara hacia España. Eso es lo que se hacía. Eso es extensión del reino de Dios. Eso es extensión del reino de Dios. Y es lo que hoy por hoy existe un principio fundamental. Las iglesias que están realmente fundamentadas en la Escritura, que están siguiendo la sana y bíblica doctrina, deben impulsar, mi amado, la obra evangelista. Y así empezamos a impulsar el reino de Dios y nos abrimos cada vez más y cada vez más y cada vez más. Misiones, iglesias, congregaciones, expansión del reino de Dios, predicación del mensaje del evangelio. Por lo tanto, lo que Pablo está haciendo con ellos no es algo maravilloso que usted diga, ay, qué raro que Pablo estuviera haciendo eso, o es algo impresionante. No, es lo que se está mandando a hacer. Porque nosotros los creyentes impulsamos la obra de Dios en base a todo lo que Dios nos da, a su palabra en lo espiritual y también en lo económico, tanto como sea posible. Por eso hay principios de ofrendar en el Nuevo Testamento. Por eso hay principios de ofrendar en el Nuevo Testamento. Y repito, Pablo está en Corinto, está recaudando dinero, señores, bienes para la iglesia en Jerusalén. Son ofrendas para la sostenibilidad de la iglesia en Jerusalén. Usted no puede esperar que el diablo, que el mundo, el sistema del mundo venga a impulsar la obra de Dios cuando es un mundo que se opone a la voluntad de Dios.
que se opone al reino de Dios y contra el cual Dios está airado todos los días. Por lo tanto, es una responsabilidad de la iglesia impulsar la obra de Dios, tanto como Dios se lo permita, en base a los bienes que Dios le provee a la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. Usted no puede cerrar su corazón diciendo que es un cristiano, sino sencillamente venir a servir a Dios con todo lo que Dios le da, tanto como Dios lo permita. Dios no te está diciendo quédate sin nada para que lo des todo como la viuda pobre. Eso es un error colosal. Empezando que la viuda pobre habla de cualquier otra cosa menos de ofrendar, y no se acaba de entender. Es una crítica al sistema político y religioso en Jerusalén. Esta mujer viene a dar para quedarse sin nada cuando el sistema debía darle a ella. Es una crítica. Y nunca le dice, ustedes discípulos tienen que dar como esa viuda y quedarse sin nada. Y hoy lo tergiversan para quitarle dinero a la gente. Y eso es muy triste, pero es una realidad. La realidad es que la iglesia es una extensión del reino de Dios. Y la iglesia es una extensión de tu hogar, de tu propio hogar. Usted es un creyente. Así como sostienes y Dios te provee para sostener tu hogar, así también el creyente ayuda a sostener la obra de Dios. Pero ojo, también bajo propósito divino. Huérfanos, ancianos, niños, viudas, evangelismo, extensión del reino de Dios, no templos grandes o cosas así, es la gente. Porque la gente es la que tiene que recibir el mensaje, la gente es la que tiene que recibir el amor de Dios, es la gente la que carece, es la gente la que le duele, es la gente la que necesita de Cristo, no un templo de piedra, no bienes materiales. Los bienes, escuchen, los bienes son para resolver males. Escucha. Los bienes son para resolver males. Usted, Dios se lo está dando, sí, Señor, ¿para qué? Hay necesidades, hay situaciones. Guíelo en esa dirección. Cada persona, señores, usted no puede comprar el amor de nadie, entiéndalo. Pero hay una cosa que puede hacer. Puede utilizar las ganancias deshonestas para ganar personas al reino de Dios o para el reino de Dios. Y eso es lo que dice la Escritura. Significa que con esos bienes puedes extender ese bien, esa economía que te da para llegar a otras personas, comprarles comida, bienes y predicarles el evangelio de salvación. Y no sabes jamás en qué tierra está cayendo la semilla. Eso es lo que nos está mandando la Escritura, mi amado. Eso es lo que nos está mandando la Escritura. Por eso le digo, ¿por qué cerrar mi corazón? Repito, Pablo me está diciendo, está en Corinto, está recogiendo ofrendas para sostener la obra en Jerusalén. Sí, pero esas ofrendas salieron de la contribución de alguien. De creyentes, ofrendas, no diezmos, no primicias, ofrendas. 2 Corintios 9:7. Una iglesia que responde a 2 Corintios 9:7. ¿Cómo damos? No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Y entonces, repito, ¿qué está haciendo Pablo? Está preparando el camino, hablando de Roma, está preparando el camino para entonces hacer una visita pastoral a Roma, y a partir de Roma, que los romanos, la iglesia en Roma, lo apoyen para continuar hacia España. Romanos 15, 22, 29. Romanos 15, 22 al 29. Es muy triste y es una realidad. Es muy triste ver cómo tantos hermanos se dedican activamente al evangelismo callejero, están incluso su propia vida, le están ofreciendo por la causa de Cristo, y vemos una iglesia muy cerrada al dar, muy cerrada al aportar. Y ese es el tipo de cosas que tú dices, soy un cristiano, yo tengo que impulsar eso. Mire, me queda claro que todo el mundo no va a ir a un lugar complicado a predicar el evangelio. Pero lo más difícil y lo más triste es que no hayan personas por atrás impulsando a esos para que lleguen a esos lugares y extiendan el evangelio. Si tú eres una persona que le ha ido bien en los negocios, lo cual el evangelio va a alcanzar al empresario, va a alcanzar al pobre, al rico, al arquitecto, al doctor, al carpintero, a todo el mundo. Si tú eres una persona que le ha ido bien en los negocios, amados, yo le doy una exhortación. Si no vas a ir a un lugar complicado a predicar el evangelio, a pandillas, a lugares que tiene que llegar el evangelio, y hay personas que Dios ha tocado su corazón para hacerlo, y usted no va a ir personalmente, acuérdese que la vida de esa persona va a estar en juego por la causa de Cristo. ¿Sabes cuál es tu lugar? En base a lo que Dios te ha provisto, impulsar a que la persona esté allí, llegue allí, porque su vida va a estar en juego. Al menos usted preocúpese
porque esa persona tenga los bienes necesarios, pueda comer propiciamente, no le esté batallando, pueda vestir, pueda un lugar donde quedarse, que pueda dormir cómodamente, porque va a ser difícil. Y repito, cuando esté durmiendo cómodamente, su vida va a estar en juego. Cuando esté comiendo sabrosamente, su vida va a estar en juego. Sí, pero aún así hay personas por atrás que están impulsando el reino de Dios, porque no sabes lo que Dios va a hacer. Y esa era la vida de los evangelistas, esa era la vida de los apóstoles en el primer siglo. Se movían de ciudad en ciudad buscando, recopilando ofrendas para poder sostener la obra, para impulsar la obra. Eso es lo que hacían, señores. Pero gente que entendía que era más importante impulsar el reino de Dios que vivir bajo ciertos beneficios personales. Porque la vida del cristiano deja de ser para mirar al yo y empezar a mirar a Cristo. Se trata de Cristo, de lo que quiere Cristo. Yo no puedo pensar en hacer grandes gastos en mi persona, y se lo voy a decir en serio, cuando yo sé, mis amados, que se necesita para impulsar la obra de Dios. ¿Por qué? Porque yo me he puesto a un lado. Yo puedo tener ciertos gustos, ciertas motivaciones, cosas que quiero, y Dios no se opone a ello, siempre y cuando no se contrapongan a la voluntad de Dios. Pero el propio Santiago me dice, piden y piden mal porque piden para deleites y placeres. Si los bienes que Dios me ha provisto son para deleites y placeres, voy a encontrar una contraposición con la voluntad de Dios. Y la iglesia del primer siglo, de hecho en el Pentecostés, en el Hechos capítulo 2, 42 al 45, me dice que vendían todo lo que tenían con tal de que nadie tuviera necesidad. Y no puede ser que hoy por hoy, es tristemente se está viviendo, hay una parte de la iglesia muy llena de riquezas y otra pasando mucha necesidad. Eso no responde al evangelio. La iglesia tiene una vida equilibrada y es una iglesia que necesita estar velando por los más necesitados constantemente. Se lo digo en serio. ¿Por qué? Porque son tribulaciones de este tiempo, pero esta breve tribulación momentánea no es nada comparado con la gloria venidera. Al final de la historia, todo eso va a salir a relucir. ¿Sabe dónde? En la vida eterna, porque vamos a dar cuenta ante Dios. Tienes un Lucas 16 que te dice que hay un rico que tiene a Lázaro afuera enfermo y no le importa, y el fulano es un ricachón. ¿Y sabes cuál es su destino eterno? Lo dice Lucas capítulo 16. Y tristemente hoy por hoy, mis amados, hay muchas personas dentro de la iglesia diciendo que son cristianos y actuando como el rico de Lucas capítulo 16. No le importa al hermano, no le importa la necesidad del otro, no les importa. Sencillamente viven desde esa abundancia y no saben que Dios está probando el corazón de ambos, del que necesita en su necesidad y del que tiene abundancia y que Dios sabe que le ha provisto más que suficiente. Esa parte no la quieren entender. Y repito, una vez más, Pablo está preparando el camino para irse a Roma. Está sencillamente solicitando el respaldo de los creyentes romanos para poder continuar en todo sentido su camino hacia España. Mi amado, porque es la parte que lee la Biblia y lo único que ves a Pablo aquí, Pablo allá, Pablo acá y Pablo acullá. Eso es lo único que ven. Sí, pero te digo una cosa, el hecho de que Pablo fuera aquí, fuera allá, qué sé yo, también implicaba sostenibilidad de Pablo. También lo implicaba. Y Pablo buscaba ser gravoso lo menos posible. De hecho, tienes a Pablo fuera de Roma haciendo tiendas para no resultar gravoso. Pero te voy a decir una cosa. No debiera ser así. Debe existir la disponibilidad también de la iglesia, mi amado, a apoyar a esos hermanos y hermanas que están sirviendo al Señor de manera activa. Porque es una vida entregada al servicio a Dios. Y usted déjeme decir una cosa. Nosotros podemos... Y es lo impresionante de esto. Nosotros podemos renunciar a nuestros derechos, pero no a nuestros deberes. Si Dios me ha dado más que lo suficiente, yo te puedo decir, no me apoyes, tengo lo suficiente para poder, Dios lo ha provisto. Pero aún así, yo no voy a dejar lo que tengo que hacer porque alguien no provea. No puedo. No existe diezmos bajo el nuevo pacto. Quítense eso de la cabeza ya. Quítense eso de la cabeza ya, por el amor del Señor. Cualquiera que te exija diezmo no está bajo el nuevo pacto. Cualquiera que te exija primicias no está bajo el nuevo pacto. Sencillamente no lo está. Niega totalmente la suficiencia de la obra de Cristo. No sigas mezclando ley con gracia. La ley te llevó a Cristo. Aférrate a Cristo. Cumple los mandamientos universales para todo el mundo, pero no te quieras meter más en la ley que ya Cristo cumplió, en la ley que ya fue revelada en Él y que Él sencillamente hizo lo que usted y yo no podemos hacer. Cumplir en su totalidad.
Y el propio Pablo lo está diciendo claramente, si una sola de esos mandamientos, de esos 613 mandamientos, no se cumplen, usted va a incumplir toda la ley. Va a incumplir toda la ley. ¿Ok? Entonces, libro de Romanos. Escucha lo que nos está revelando el Espíritu de Dios por medio de Pablo en el libro de Romanos. Número uno, la absoluta soberanía de Dios en la salvación. Vamos por partes. Número uno, la absoluta soberanía de Dios en la salvación. Número dos, la total incapacidad del hombre caído. La total incapacidad del hombre caído. Número tres, la suficiencia de Cristo. Número cuatro, la centralidad de la gracia. Y finalmente, la seguridad del creyente en la obra consumada del Salvador. Lo voy a volver a repetir. El fundamento general de la carta a los Romanos va a estar girando en temas esenciales. Vamos a ver algunos otros después, ¿ok? Los temas esenciales. La absoluta soberanía de Dios en la salvación. La total incapacidad del hombre caído. La suficiencia de Cristo. La centralidad de la gracia. Y la seguridad del creyente en la obra consumada del Salvador. Justificación en Cristo. Justificación en Cristo. Repito, está dirigida a judíos y prosélitos que están en Roma. Gente que son judías y gentiles convertidos al judaísmo. Ahí hay un problema con la ley. Siguen aferrados a la ley. Siguen aferrados al ritualismo y están hablando de Cristo. Y Pablo ahora va a traer, el Espíritu por medio de Pablo va a mandar esta carta, que es una bomba, a la forma de pensar de esta gente y los va a llevar a desaprender para volver a aprender algo. Porque lo que tenían por evangelio no era lo que los judíos estaban predicando. No era lo que los judíos estaban predicando. Pero encima de eso, los gentiles estaban asumiendo eso como la forma correcta de creer. Estaban convirtiendo a los gentiles al judaísmo. Estaban convirtiendo a los gentiles al judaísmo. Por eso, estudiar la carta a los romanos no es simplemente llenarnos, mis amados, de conocimiento doctrinal. No es solamente, repito, no es solamente llenarnos de conocimiento doctrinal. Amados, estudiar una carta como esta es conocer con mucho mayor profundidad el Evangelio de Dios. Es estudiar y aprender y entender con mayor profundidad el Evangelio de Dios. Es comprender la gloria de Cristo y es aprender cómo esa verdad va a transformar completamente la vida de un creyente. Lo voy a volver a repetir. Cuando estudiamos Romanos, de la forma en que lo vamos a empezar a estudiar, y esto es apenas una introducción, de la forma en que lo vamos a estudiar así versículo a versículo, mi amado, esto no es nada más para que usted y yo nos llenemos de conocimiento. No, mi amado. Esto nos va a llevar a conocer con mayor profundidad el Evangelio de Dios. Comprender la gloria de Cristo y aprender cómo esa verdad va a transformar completamente la vida del creyente. Tiene que llevarnos a eso. Nuestra vida tiene que ser transformada. Y te voy a decir más. Yo sé que hay muchas preguntas. Pero te voy a decir algo que es una verdad ineludible a la luz de las Sagradas Escrituras. Usted y yo somos cristianos, ¿sí o no? Yo asumo que todos los que estamos aquí, mis amados, somos cristianos. ¿Sabe lo que va a pasar ahí? En base a todo lo que vamos a leer, en base a todo lo que vamos a estudiar, usted y yo nos vamos a centrar, y es lo que estamos buscando por el Espíritu de Dios, centrar nuestra mirada, así como el caballo, cuando le ponen las orejeras, se lo ponen por al lado y deje de estar viendo tanto mundo y doctrina equivocada y comienza a centrar su atención completamente en el Evangelio de Jesucristo, en Cristo. Si usted se da cuenta, en medio de la doctrina judía, en medio de la conversión del prosélito, que hablaba de Cristo mezclado con ley en el siglo I, esta carta a Roma,
a la iglesia en Roma, aquí está pasando algo que pasa hoy por hoy, pero con muchas doctrinas equivocadas. ¿Sabe lo que pasa? Que no tienen la mirada puesta en Cristo. ¿Sabe lo que pasa? Tenían una mala concepción del evangelio de Jesucristo, no lo entendían. Y para ellos era suficiente cumplir rituales, seguir cumpliendo rituales y hablando de Cristo. Cuando tienes un concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15 que te dicen no, no. Para eso se hizo, se confrontaron judíos que estaban trayendo circuncisión, que estaban trayendo día de reposos, y ellos se sentaron a hablar y diciendo no, si tienes una mala concepción del evangelio, esto no es evangelio de la gracia, esto no es estar bajo el nuevo pacto. Por lo tanto, cuando usted y yo cabalmente entendemos lo que dice de inicio a fin completo el libro de Romanos, la carta a los Romanos, repito, es agarrar y cerrar la perspectiva del mundo de lo que no es evangelio de Jesucristo y decir, céntrate en esto que es bendición eterna. Basta de anatemas y céntrate en esto. Pon tu atención así y cuando mires en esa dirección vas a ver la suficiencia de Cristo. Ahora vas a ver la suficiencia de Cristo, y cualquier otra cosa que te quieran compartir como evangelio, que no entre en los principios que están siendo revelados en esta carta a los romanos en su totalidad, que repito, ni siquiera he empezado todavía a desarrollar la carta, ni siquiera. Esto es apenas una introducción, para que tenga una idea. Pero mi amado, estoy más que convencido que el que aguante este estudio hasta el final, que son 37 temas de esta carta, 37. Este estudio lo preparé con 37 temas, pero los vamos a ir desarrollando poco a poco, tanto como Dios lo permita, los días que Dios lo permita. Y cada vez que entre aquí, lo vamos a estar llevando hasta que lo terminemos. Hasta que lo terminemos. Que repito, no son 37, 37 son temas que yo he preparado. Vamos a ir avanzando. Si un día podemos abordar 2, 3, 4 temas, lo vamos a hacer. Y así vamos a ir avanzando. Pero de antemano le digo, por ejemplo, Romanos capítulo 1 es bastante extenso. Y hay muchísima sustancia desde la mera entrada de la carta a los romanos. Ahora, ¿cuál es su tema central? ¿Cuál es el tema de mayor peso general en la carta a los romanos? Anote, por favor. El tema central, general, de mayor peso en la carta a los romanos es la justicia de Dios revelada en el evangelio por medio de Jesucristo. Lo voy a repetir. La justicia de Dios revelada en el evangelio por medio de Jesucristo. Es un estudio, señores. No es una predicación, es un estudio de la carta a los romanos. La exposición, la cátedra más amplia y más profunda del evangelio de salvación de Jesucristo. Esa es la carta a los romanos. Ahora, repito, ¿por qué el tema central de Romanos? Romanos 1, 16, 17. El versículo o los versículos que produjeron ese avivamiento en la reforma. Escucha. Toda una Biblia de revelación completa, toda una Biblia de revelación completa. Quédate para que escuches todo esto. Aquí hablamos de ley, hablamos de todo, porque hay que hablar de todo eso aquí en el libro de Romanos. Porque lo va a confrontar. Lo va a confrontar. Todas las prácticas judaicas las va a confrontar Pablo en Romanos. ¿Ok? Toda la Biblia. Y ahora resulta que los grandes avivamientos han venido de muchos personajes en la historia, han venido a través de la carta a Romanos. Han venido a partir de la carta a los Romanos. Agustín de Hipona, Martín Lutero, John Wesley. ¿Qué tiene la carta a los Romanos? Amados, ¿qué tiene la carta a los Romanos? Te voy a ir un poquito más atrás. Vámonos al primer siglo. ¿Qué pasó con aquel que escribió la carta a los romanos? ¿Qué pasó? El avivamiento. El avivamiento en Pablo. El cambio en Pablo. La transformación en Pablo. ¿Sabe lo que pasó? Que aquello que transformó a Pablo lo extendió a la iglesia de Roma y terminó avivando también en el espíritu a Hipona, a Wesley, a Martín Lutero. ¿Qué hay ahí? No Efesios, no Gálatas. ¿Qué hay en la carta a Romanos que es tan potente al punto de transformar a un asesino
y llevar y poner su cabeza y derramar su sangre por el evangelio y vivir cada día de su vida para Cristo. Escuche eso. Escucha lo que estoy diciendo. Para que te des cuenta que el mensaje que está en Romanos, señores, en esa carta, transforma vida por generaciones. Aviva corazones por generaciones. Por eso te digo, es la catedral, es la parte cumbre, es la obra cumbre del evangelio en el Nuevo Testamento, la carta a los romanos. La pregunta es, ¿acaso vale la pena sí o no aprenderla? ¿Acaso vale la pena sí o no estudiarla? ¿Qué pasa en mi corazón? ¿O qué no ha pasado todavía? ¿Qué yo no he entendido sobre el evangelio de salvación? ¿Qué áreas de mi vida todavía no le ha caído el 20 del evangelio de Cristo? Que no ha llegado a entender todavía. ¿Qué necesito? La carta a los romanos. Entender lo que dice la carta a los romanos y que el Espíritu Santo haga la obra. Fíjate el poder que se manifiesta ahí. Es evangelio puro. Es el evangelio confrontando la religiosidad. Es el evangelio confrontando las prácticas. Es el evangelio confrontando la vida total de la iglesia. Es el evangelio transformando vidas. Es el evangelio guiándonos, mis amados, en la dirección de Cristo. Revelando a Cristo. Es hermoso. Es realmente hermoso. Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. El judío primeramente y también el griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué está diciendo específicamente judío y griego? Con la explicación histórica que tenemos ahora, escucha, con la explicación histórica que hemos dado hasta este momento, ya debes entender por qué Romanos 1, 16, 17, hablando de la justicia de Dios, Pablo va directo y dice, menciona específicamente todo el que cree, judío primeramente y también griego. ¿Por dónde entró la salvación? Por los judíos. Llega a los griegos. ¿Qué son los griegos? Gentiles. Pero está hablando a una iglesia que se está convirtiendo al judaísmo. Y Pablo de manera directa está diciendo judíos y griegos. ¿Se da cuenta? Ahora usted puede entender anticipadamente, puede entender anticipadamente por qué está haciendo referencia específicamente a los judíos en primer lugar y a los griegos. Porque hay conversión, señores. Son prosélitos, se están convirtiendo al judaísmo, no se están convirtiendo a Cristo. Y ahora Pablo está diciendo, es que el evangelio es poder de Dios para salvación, más allá de judíos, más allá de griegos. No se trata de que seas judío o seas griego, se trata de que estés en Cristo, que conozcas a Cristo, que le pertenezcas a Cristo, no a una religión específica. No a los judíos. Para esos que ustedes se están convirtiendo al judaísmo, esos también necesitan salvación. Pablo está diciendo, a ver, gentiles, ustedes se están convirtiendo al judaísmo y los judíos necesitan salvación. Y eso es lo que está revelando en la carta. Eso es lo que se está revelando en la carta. Por eso, cuando yo entiendo los antecedentes históricos, yo puedo entender por qué Pablo hace referencia específicamente judíos y griegos. Está dividiéndolo, Señor, está diciendo judíos y griegos. No es griegos convirtiéndose a judío. Es que judío y griego se conviertan a Cristo, a la salvación, al evangelio. A eso que yo le traigo y que yo no me avergüenzo, porque es poder de Dios para salvación. Y es cuando dice, porque en el evangelio, la justicia de Dios, que es el tema central de todo el libro, de toda la carta, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Como está escrito.
No lo inventó Pablo. ¿Sabe lo que hizo? Habacuc está mencionando el libro de Habacuc, del profeta Habacuc, hablándole a los judíos y le está diciendo como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No se lo inventó Pablo. No se lo inventó Pablo. Como está escrito. No le dice nada. Mateo capítulo 4. Escrito está, escrito está, escrito está. Jesús en las tentaciones en el desierto. Escrito está. Los estaban queriendo convertir al judaísmo. Y cuando llegan estas palabras, está diciendo es que no es judaísmo, es Cristo. El justo por la fe vivirá. La justificación por fe es el tema central de Romanos. Si no crees en Cristo, no hay justificación de pecado. Y ya sea judío o gentil, estás muerto en delitos y pecados y no tienes salvación eterna. De antemano, Pablo está diciendo es que tienen la mirada puesta en la dirección incorrecta. No están viendo en la dirección correcta. No están viendo a quien tienen que ver. Siguen buscando doctrinas ritualistas que no salvan. Siguen fallando y resbalando en lo mismo, por lo cual Jesús tuvo que venir porque nadie lo podía cumplir. Nadie lo podía cumplir. ¿Cómo van a convertirse a algo insuficiente que el ser humano no puede cumplir? La ley es buena y es perfecta y es santa, pero el cumplimiento humano de esa ley es imperfecta en su plenitud, porque el ser humano falla y una otra vez. Va a fallar una y otra vez. ¿Dónde está la salvación, señores? La fe. Creer en Jesucristo, ser justificado de pecados en Cristo. Solamente Cristo lo puede hacer. Solamente Cristo, nadie más. Nadie más, mi amado. Voy a mencionar y voy a terminar en esta mañana antes de entrar en Romanos capítulo 1, porque no me quiero alargar mucho hoy. De hecho, tengo muchas cosas que hacer. Voy a mencionar las principales doctrinas que se desarrollan en Romanos. Es solamente a manera de introducción, es lo que quería darle antes de entrar en el plato fuerte, que ahora sí es empezar a ver versículo por versículo. Ahora sí es empezar a ver versículo por versículo y esto es pique y se extiende, como dice el dicho. ¿Oyó? Pero les voy a mencionar los 14 fundamentos generales del libro de Romanos o la carta a los Romanos. Repito, voy a mencionar los 14 fundamentos esenciales de la carta a los Romanos. Por favor, si está tomando nota, hágalo. Y para la próxima que nos sentemos aquí a tratar este tema, yo te exhorto mucho, haz tu cuaderno. Tómate tu tiempo, haz tu cuaderno, agarra toda la carta a los Romanos desde el versículo 1, ponle, repito una vez más, hazle varios, cópialos en un Word, ponle varios espacios, no sé, 4 o 5 renglones entre cada versículo para que tengas para anotar. Y así vas llenando espacios hasta terminando. ¿Ok? Para terminar. Por eso digo, no se me desespere, tómese su tiempo y arme todo su esquema para que pueda estudiar cabalmente el libro de Romanos. Entonces, vamos aquí. ¿Cuáles son las principales doctrinas desarrolladas en Romanos? Número uno, la revelación de la justicia de Dios. La revelación de la justicia de Dios. Esa es la número 1. Número 2, la universalidad del pecado, la imputación del pecado de Adán y la depravación humana. Número 2, la universalidad del pecado, la imputación a todos del pecado de Adán y la depravación humana. En otras palabras, la plena incapacidad del ser humano caído de buscar a Dios, porque está muerto en delitos y pecados, está espiritualmente muerto. Número 3, ayúdenme por favor, sí, mis amados, ayúdenme anotando los puntos. Número 1, repito, la revelación de la justicia de Dios. Ese es el número 1. Número 2, la universalidad del pecado, imputación del pecado de Adán y la depravación humana. ¿Ok? Número 3, la ira santa de Dios contra el pecado.
la ira santa de Dios contra el pecado. Número 4, la justificación únicamente por la fe. Repito, la justificación únicamente por la fe. Número 4, la justificación únicamente por la fe. Número 5, la imputación de la justicia de Cristo. La imputación de la justicia de Cristo. Número 7, la santificación progresiva. La santificación progresiva. Número 8, la adopción como hijos de Dios. La adopción como hijos de Dios. Número 9. Número 9. La perseverancia y la seguridad de los santos. La perseverancia y seguridad de los santos. Número 10. La elección soberana y la gracia eficaz. La elección soberana y la gracia eficaz. Número 11. El propósito redentor de Dios para Israel. Número 12. La vida de adoración y servicio del cristiano. Número 13. La relación entre el creyente y las autoridades civiles. Y número 14. El amor cristiano y la libertad de conciencia dentro de la iglesia. Lo voy a decir rapidito, uno atrás del otro, una sola vez. Por favor, si falta alguno por anotar, anótelo. Número 1, la revelación de la justicia de Dios. 2, la universalidad del pecado, imputación del pecado de Adán y la depravación humana. 3, la ira santa de Dios contra el pecado. Número 4, la justificación únicamente por la fe. Número 5, la imputación de la gracia de Cristo. 6, la santificación progresiva. La santificación progresiva. 7, la unión del creyente con Cristo. 8, la adopción como hijos de Dios. 9, la perseverancia y seguridad de los santos. 10, elección soberana y la gracia eficaz. 11, el propósito redentor de Dios para Israel. 12, la vida de adoración y servicio cristiano. 13, la relación entre el creyente y las autoridades civiles. Y finalmente, 14, el amor cristiano y la libertad de conciencia dentro de la iglesia. Entonces, a partir de la próxima clase, porque ahora sí son clases, mis amados, a partir de la próxima clase, entonces sí vamos a comenzar a estudiar Romanos capítulo 1 completo, poco a poco, tanto como Dios nos lo permita. Vamos a empezar a estudiar ya ahora sí propiamente todo lo que es las implicaciones doctrinales que tienen todos estos fundamentos en base a la carta a los romanos en sentido general. ¿Ok? En sentido general. La número 14, el amor cristiano y la libertad de conciencia dentro de la iglesia. Amor cristiano y libertad de conciencia dentro de la iglesia. Espero en Dios que hasta aquí tenga ahí una perspectiva de entrada a lo que es la carta a los romanos. ¿Ok? Que tenga una perspectiva de entrada a la carta a los romanos. Señores, el video se va a subir posteriormente, si Dios me lo permite, en un ratito más. En un ratito más. ¿Ok? Se va a compartir este video, se va a subir a YouTube. Por favor, si no se ha suscrito al Ente Bíblico en YouTube, hágalo. Si no se ha suscrito aquí en TikTok, hágalo también. Pero tómese su tiempo de estudiar. Son clases. Ya esto sí no es una enseñanza de un ratito. ¿Ok? Esto ya es una enseñanza, ya estos son clases sobre el libro de Romanos. No sé de cuántos lo haré, porque después van a venir cursos de liderazgo bíblico, etcétera, etcétera, que es importante también que se tenga. Pero bueno, vamos a enfocarnos ahorita en la carta de los Romanos, tanto como sea posible. Vamos a ir avanzando en los próximos días. Es muy probable que hayan días que no hayan clases. ¿Por qué? Porque tengo un enfoque ahora diferente. Estamos con la congregación presencial. ¿Oye? Tenemos la congregación presencial y esa ya está a punto de abrir. Ente Bíblico oficialmente. Ya está todo. Ya está legalmente el nombre reconocido como Ente Bíblico. Ya la congregación ya está por abrir también. Ya está el lugar también. Al ratito tengo que ir a ver también con mi esposa y unos hermanos también el local. O sea, todas estas cosas. Mis amados, ya esto está
como se dice, a pedir de boca. A pedir de boca. Por lo tanto, no se preocupen, voy a subir esto a YouTube. Tómense su tiempo, por favor. Entra a YouTube, chéquele esta enseñanza una vez más. Tómese su tiempo para estudiarla también, todo lo que se está hablando aquí. Y vamos a ir creciendo y avanzando poquito a poco, porque, repito, aquí vamos a ver muchas cosas. Porque hablar de Romano es hablar también de, bíblicamente tenemos que apoyar también lo que Pablo está diciendo. Lo vamos a ver con otras citas. Son referencias que la Escritura tiene, referencias cruzadas que van a apoyar básicamente toda la enseñanza que Pablo está dando. Y es algo maravilloso porque, señores, estamos hablando de un hombre que fue directamente discipulado por Cristo, por el Señor. Y mira que hablan tanto de él y mira que lo tratan de desacreditar. Señores, si alguien usted puede ver un ser humano transformado, ese es Pablo. Si hay un ejemplo humanamente hablando de transformación radical, es Pablo. Es Pablo, mi amado.